Bueno, debido a la complejidad de los cálculos, para no errarle tanto, decidimos hacer un programa en Excel. Entonces, este programa aquí contempla la densidad de la sustancia. Para el agua a 25 grados centígrados, 997 kilogramos. Bueno, sí, sería buena idea poner las unidades. Insertar. Edición. Insertar columnas. Kilogramos sobre metro cúbico. El número de Avogadro son partículas sobre mol. R son joules sobre mol por Kelvin. La constante de Boltzmann es el R entre el número de Avogadro. Entonces sus unidades quedan mol a la -1, tal cual. No, espérenme. Joule sobre Kelvin. Estas son las unidades, son Joule sobre Kelvin. Epsilon 0 son coulombs cuadrados sobre Newton por metro cuadrado. La constante dieléctrica del agua es adimensional. Estas unidades son los coulombs. De hecho, coulombs va con mayúscula. Y la temperatura en kelvins, pues va en kelvins. Ahí va. Y entonces separamos todo eso en tres factores. Decimos que la constante de Debye es igual a la constante A. Es igual a la constante A que multiplica a B a la 1/2 por C a la 2/3. Entonces A, habíamos quedado que es el inverso del logaritmo natural de 10. B es el producto de 2pi por B3 y B2. B3 es el número de Avogadro por la densidad. Y bueno, la constante C es la que es más compleja, es la carga del electrón al cuadrado, B8. Aquí está. B8 es la carga del electrón, va a ir al cuadrado, todo esto entre 4pi por B6, que es epsilon 0, B6, que es epsilon 0, por B7, que es la constante dieléctrica, por B5, que es la constante de Boltzmann, y B9, que es la temperatura, quedando de esta manera. Ahora, elevamos a B a la 1/2, y entonces es este valor elevado a la 1/2, ahí está. Elevamos C a la 3/2, y C es este valor elevado a la 3/2, quedando de esta manera. Y entonces ya nada más calculamos el valor de A, multiplicando del valor de A mayúscula, multiplicando como A minúscula por B a la 1/2 y C a la 3/2. Quedándonos ya este valor de 0.4766 para el agua. Ya un valor mucho más complejo porque estamos tomando mucho más decimales, ya que sí vimos que las decimales ocasionan un importante cambio. Entonces, esto es para agua. Entonces, por ejemplo, si quisiera utilizar un solvente, control C, control V. Entonces, por ejemplo, si quisiera utilizar un solvente distinto, por ejemplo, etanol. El etanol tiene una densidad de 789 kilogramos sobre metro cúbico. Esto ya, la pura densidad ya afecta el valor de la constante. Pero además de eso, tiene una distinta constante dieléctrica. La constante dieléctrica del etanol es de 24.5. La constante dieléctrica del etanol es de 24.5. Entonces ya vemos que la constante A para el etanol es más importante. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una mezcla de etanol-agua al 50-50, se promedias esto por 0.5 más esto por 0.5 y esa sería la constante A de Debye para un solvente 50% agua, 50% etanol. Y así para cualquier solvente, para cualquier
solvente que quieras probar. Por Le ejemplo, faltó cambiar epsilon. ¿dónde? Dice epsilon de H2O igual de arriba. Y ya Ah, ya, sería. ya, ya. Sí, entonces este es epsilon del etanol. Ah, es que está en símbolo. No pongo una letra más normal. Etanol. Ahí está. Vamos a hacerlo ahora para hexano 1.89. Hexano. Uy, control Z. Hexano. Punto 89. Pero la densidad del hexano no me la recuerdo. Densidad hexano. Es de 660 kilogramos. 660 kilogramos sobre metro cúbico. Y esa es la constante dieléctrica para el hexano. Bueno, perdón, la constante de Debye para el hexano. Vean, 110, 2 para el etanol, 0.47 para el agua. Esto, bueno, a 25 grados centígrados. Si tú cambias la temperatura, pues también va a cambiar. O sea, digamos, si aquí lo manejamos, no sé, a 310 kelvins, entonces este número va a reducirse. No mucho, pero sí se reduce. Se ve afectado por la temperatura. Ok, ahí está con eso. Bueno. Pero si hablamos de posición, hablamos de... Ahorita lo explico. Ahorita lo voy a explicar. De hecho, lo voy a grabar esto. ¿Se acuerdan de la ecuación de Helmholtz-Hasselbalch? Donde tienes que pH es igual a pK más el logaritmo de la concentración de la base entre la concentración del ácido. Bueno, pues resulta que el pK es igual al pK estándar, que normalmente todos los pKs que utilizamos en las ecuaciones que vimos en el primer parcial, todos eran prácticamente el pK estándar, no hicimos ninguna modificación. Bueno, pues el pK en realidad se modifica por el pK estándar, que es la constante alfa de desprotonación de los ácidos, menos 2 veces n más 1. Todo esto multiplicado por la constante A de Debye por la fuerza iónica en un medio, todo esto entre 1 más 1, más la fuerza iónica elevado a la 1 medio. Y bueno, N entonces es la posición del protón que se va a intercambiar. Por ejemplo, en el caso de los ácidos monoprotónicos, en el caso de monoprotónicos, como por ejemplo CH3COOH, ese nada más tiene un solo protoncito, no tiene más. Entonces, con la pena, cuando yo sustituyo ahí N, este es el primer protón que se va a intercambiar, entonces es 1 menos 1, N vale 0 para este ácido. Pero, por ejemplo, y todos los monoprotónicos prácticamente voy a tener ese valor. ¿Qué pasa con un diprotónico? Con un diprotónico tienes dos protones para intercambiar, el primero y el segundo. Entonces, en el primero, ácido carbónico. En el ácido carbónico, el primer protón que puede intercambiar quedaría así, más el protoncito. Ahí está. Entonces, aquí N, este fue el primer protón, N para este valdría 1 menos 1, N vale 0. Pero ¿qué pasa cuando ya haya perdido el primer protón? Entonces, este ácido va a adquirir esta forma. Entonces, ya este fue el primero y este fue el segundo, porque estás utilizando números ordinales, no cardinales. Pero ya ahí sería n es igual a 0 menos 1 y ya seguiría n igual a menos 1, ¿no? N vale 2 menos 1. Entonces n vale 1.
Ajá. Para un diprotónico. Si fuera un triprotónico, cuando pierde el tercer protón, por ejemplo, el ácido fosfórico, entonces N valdría 3 menos 1, o sea, N vale 2. Para el primer protón, N vale 0, segundo protón, N vale 1, y tercer protón, N vale 2. Y como esto lo pones aquí, multiplicado por 2, ya tendrías eso. Puedo hacer un ejemplito de esto. Vamos a hacer uno simple, un monoprotónico. El ácido acético, que es el más común cuando estás hablando de esto. Entonces, por ejemplo, el pKa del ácido acético, el pK estándar es igual a 4.75. Pero, ¿sí se acuerdan que habíamos dicho que realmente no importaba mucho la molaridad ni nada, cuando estábamos en el primer parcial, pero ahorita ya se pone más complicado? Entonces, para lo único que tenías aquí de condición es que A menos más a H te daba la molaridad. Es la única condición, te daba la molaridad, y a veces decíamos que esto era igual con 1 para simplificar cálculos y cosas así. Pero entonces aquí ya está interviniendo la fuerza iónica. Y la fuerza iónica es una función de la molaridad. Entonces, ya cuando estamos hablando aquí, ya ni siquiera nos valen las soluciones molares, sino molales. Entonces, vamos a hacer ahorita nada más un ejemplo sencillito y vamos a decir que es que tenemos una solución con una fuerza iónica de 0.02 mol sobre kilogramo. No, kilogramo sobre mol. Kilogramo sobre mol son las unidades. Entonces, pues como en los dos lados está I a la 1 medio, entonces vamos a calcular I elevado a la 1 medio. Y entonces es raíz de 0.02. 0.02 x a la y a la 0.5, esto es igual a 0.1414. 0.1421 kilogramo sobre mol. Todo esto a la 0.5. Entonces, sí, cierto. Vamos a suponer que es ácido acético, pero que está disuelto en agua a 25 grados centígrados. Entonces, para esto, nuestra constante vale 0.4. ¿Cuánto habíamos dicho que era para el agua? 0.4766. 0.4766. Y las unidades de esta cosa son mol sobre kilogramo. No es cierto. Este es mol, la fuerza iónica es en moles sobre kilogramo, porque es la molaridad. Este es mol sobre kilogramo y este es kilogramo sobre mol. Las puse al revés, kilogramo sobre mol. Y sí, voy a poner las unidades. Las unidades de esto, entonces son kilogramos entre mol. Esas son las unidades. Control C, control B, control B. Ahí está. Entonces, esta es la constante para el agua. Entonces, procedemos a sustituir el pK que tendríamos que sustituir ya independientemente de la cantidad de sal o de ácido, es decir, de acetato de sodio o acetato de potasio, con respecto a la concentración de ácido acético, siempre y cuando me cumpla con esta condición de que la fuerza iónica es esta. Entonces, voy a tener esto. El pKa es igual a 4.75 menos 2 por 0 menos 1, no, más 1, todo esto multiplicando a 0.4766. Esto ya es igual. Esto multiplicando a la fuerza iónica a la 1 medio, que es
0.1414. Todo esto sobre 1 más 0.1414. Entonces el pKa es igual a 4.75 menos, esto da 1, bueno, 2 por 0, 0, más 1, 1 por 0.47 por 0.14. 0.4766 por 0.14142 entre 1.14142 0.05905. Entonces, el pKa es igual a 4.6909. Y esa es la modificación que tendría el ácido por la fuerza iónica a la cual está interactuando. La importancia de este tema radica en que hasta el parcial anterior, ay, espérenme, quién sabe qué hice. Hasta el parcial anterior habíamos dicho que daba prácticamente igual la molaridad, no importaba la molaridad, o sea, siempre y cuando lo que te importaba era la relación, para la ecuación de Helmholtz-Hasselbalch, lo que te importaba era la relación del ácido y de la base. Nada más, no te importaba la concentración. Y es que no hay una forma de meter la concentración ahí directamente. La única forma de meter la concentración es mediante la fuerza iónica. Y entonces ya metiéndole ya la fuerza iónica, ya vemos cómo afecta directamente la concentración al pH. Bueno, ni tan directo, porque vemos, para calcular la fuerza iónica, vemos que están involucradas la molalidad, las cargas, bueno, molalidad y cargas. Y obviamente, también aquí afecta el solvente. Entonces, si tenemos un poquito de ácido acético, perdón, si tenemos un poquito de alcohol como solvente, se va a ver modificado esto. Bueno, mucho, muy modificado. Porque hay soluciones donde la misma solubilidad de una sal permite que se modifique mucho el pK. Aquí va otra. Entonces, si nosotros tenemos el ácido acético, pero también tenemos una sal, no habíamos visto, por ejemplo, o sea, hasta la clase, bueno, sí, hasta la clase anterior, pues si calculábamos el pH y teníamos una sal neutra, una sal completamente neutra como cloro de sodio, cloro de calcio, no sé, sulfato de sodio, no te afectaba el pH, no te afectaba la disociación hasta entonces, porque no habíamos visto que entonces la fuerza iónica, al tú agregarle una sal como cloro de sodio, cloro de potasio, cualquier sal, la que sea, al medio de cultivo, al electrolito, a la pila, a la batería que vayas a diseñar, al electrodo para medir el pH, el oxígeno disuelto, el CO2 disuelto en sangre, en una solución que quieran. Entonces, la concentración de sales me afecta directamente a la fuerza iónica, porque acuérdense que la fuerza iónica es la suma de las molalidades por sus cargas. Entonces, ya tomas en cuenta todas las sales que están presentes, calculas la fuerza iónica y esta ya te afecta directamente los parámetros que van a servir para calcular el pH. O sea, entonces las sales, al disolverse en agua, afectan sobre la constante de disociación. Esta fórmula es válida principalmente cuando estamos hablando de fuerzas iónicas menores a 1. Si estamos hablando de fuerzas iónicas mucho mayores a 1, no aplica. Es como la ley de gases ideales, aplica principalmente para cuando estamos hablando de temperaturas altas y presiones muy bajas. También sucede aquí lo mismo. Esto sucede esta regla es válida principalmente para condiciones más o menos estándar, como de 10 grados a 50. Está muy bien el comportamiento se predice muy fácilmente, pero también para fuerzas iónicas bajas. Si ya tenemos temperaturas mucho más altas, no sé, 150 grados, 200 grados, y tenemos fuerzas iónicas de 1, 2, 3, 4, esta predicción es muy mala. Es muy mala. Lo mismo que sucede con gases reales, que no se acoplan a gases ideales. Es más o menos el mismo
el mismo proceso. Se tendría que se tiene que ir a otros algoritmos para predecir los cambios en el pKa, pero siempre se parte de lo mismo. Y bueno, esta es así como que la aplicación de la fuerza iónica directamente para los parámetros de medida. Recordemos que realmente el medir el pH, el oxígeno disuelto, el CO2 disuelto, casi cualquier parámetro, esto lo tienes que meter al sensor, al termopar, a la celda o cualquier otro dispositivo que estés utilizando para medir concentraciones. Y en realidad tú no estás midiendo la concentración, estás midiendo un voltaje. Y a través de ese voltaje le vas a aplicar un algoritmo como para que ya te arroje un valor. Y por cierto, todos son aproximaciones. O sea, realmente tú no puedes medir algo directamente. Estás midiendo el voltaje o la corriente, que casi siempre normalmente nada más es el voltaje. Y eso ya depende cómo diseñes tu electrodo. Entonces, dependiendo de tu electrodo, la concentración de sales que tenga tu electrodo, pues tienes que tomar en cuenta todo esto para una correcta medición a la hora de diseñar los instrumentos. Sí, o sea, es principalmente esto para diseño o para corrección. Pues también pues, sirve para corrección. Cuando tú no diseñas el instrumento, a ti ya te lo vendieron. Ahí está el instrumento, úsalo. Entonces, tú mides tus parámetros y te das cuenta en que no concuerdan. Pero tú a lo mejor puedes diseñar un programa, aunque sea un Excelito ahí fácil, rápido, donde tú puedes tomar en cuenta los parámetros de salinidad y otras cosas que tú estás metiendo y ya hacer la corrección a lo que te dice el instrumento. Si el instrumento te dice 5.2, pero tú sabes que ya por experiencia eso es un 6.3, entonces metes el algoritmo, ya tomando en cuenta salinidad y todo esto, temperatura, para que ya lo que te diga el instrumento, tú ya haces un factor de conversión y ya tienes el valor real. O sea, sí tiene muchas aplicaciones, no solamente para el diseño, sino para la obtención correcta de datos. De parámetros. Sí, porque, o sea, esto es para obtener datos muchísimo más precisos, así como cuando tú utilizas ley de gases ideales o gases reales, o los gases reales son para obtener datos mucho más precisos. Aquí vemos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Son prácticamente 6 centésimas de unidad, 6 centésimas de unidad que variaría de no tomarla en cuenta a sí tomarla en cuenta. Depende del proceso, si 6 centésimas de unidad de pH es muy importante o no lo es. Eso depende del proceso, de qué tan exacto lo necesites. Hay procesos donde 6 centésimas de unidad, ay, por favor, ¿eso qué? Hay procesos donde no. En pH sanguíneo 6 centésimas de unidad, sí es importante. Sí, es importante. Es cuando, por decir, a través de un equipo ingresamos un cierto medicamento, ¿no? Ahí sí va a importar esas 6 centésimas, ¿no? Bueno, si es intravenoso, sí. Sí. Si es intravenoso, muy, muy importante el pH. La osmolaridad y todo eso. Tú no puedes meter algo que no tenga la osmolaridad del cuerpo porque quemas la vena. O el pH también nos afecta mucho. Sí, Así que para procesos biológicos, sobre todo para hablando de seres humanos, esto tiene que ser lo más exacto posible. Porque es peligroso meter cosas a una condición fisiológica distinta a la del cuerpo.